Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema muy complejo, pero que es fundamental entender. ¿Qué se hace de verdad para intervenir en la violencia de género? Y no me refiero solo a castigarla, sino a ir a la raíz, a romper el ciclo. Vamos a ver las estrategias profesionales que lo intentan. Todo parte de esta pregunta, que es clave, y va mucho más allá de un simple castigo. ¿Cómo se para de verdad el ciclo de la violencia? Porque claro, no es suficiente con reaccionar cuando algo ya ha pasado, hay que intervenir de una forma mucho más activa y profunda. Y aquí, la respuesta desde el ámbito profesional es muy clara. Hay que trabajar en dos frentes a la vez. Por un lado el agresor, por otro la víctima. Es que si solo te centras en uno, dejas el trabajo a medias, ¿no? Y esta idea, esta doble vía, va a ser el eje de todo lo que vamos a desgranar hoy. Para que quede todo claro, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, veremos por qué la intervención tiene estas dos caras. Luego, nos meteremos de cabeza en el trabajo con el agresor. Después, cambiaremos el foco para entender el proceso de reconstrucción de las víctimas. También echaremos un vistazo a las herramientas que se usan para medir el riesgo. Y al final, hablaremos de los desafíos que, por supuesto, existen. Venga, empezamos. Una estrategia completa es, como decíamos, un puzzle de dos piezas inseparables. Por un lado, se tiene que trabajar con los agresores para que asuman su responsabilidad y no vuelvan a ejercer violencia. Y por el otro, hay que apoyar a las víctimas para que recuperen su autonomía y puedan reconstruir sus vidas. Son dos caminos paralelos, pero totalmente conectados. Esta imagen lo resume a la perfección. Con el agresor, el objetivo es la responsabilidad que lleve a un cambio real de conductas y de creencias. Con la víctima, el objetivo es la autonomía, que pueda sanar el trauma y volver a construir una vida segura, una vida independiente. Son, como se ve, las dos caras de la misma moneda. Vale, pues vamos a analizar el primer pilar, el del trabajo con el agresor. Y lo vamos a hacer fijándonos en un caso de estudio muy concreto de aquí de España, el programa Contexto. Se trata de una intervención para hombres que han sido condenados y que un juez les obliga a participar. Y aquí tenemos una de las claves del programa. Su base teórica, el modelo ecológico. A ver, ¿qué quiere decir esto? Pues para que nos entendamos, es como pensar que la violencia no es solo un problema del árbol, o sea, la persona, sino también del bosque que lo rodea. Sus amigos, su familia, su barrio, las ideas sociales. El programa mira todo el ecosistema de esa persona. Claro, esto nos lleva a un desafío enorme desde el minuto uno. Los participantes no van de forma voluntaria. Y como dice una de las fuentes que hemos consultado, la gran mayoría llega inicialmente con una actitud defensiva y de rechazo. Así que el primer paso, y probablemente el más difícil, es romper esa barrera inicial de negación. Hay que entender que el programa es un proceso largo y muy estructurado. No es una charla y ya está. Empieza con 3 meses de evaluación, con entrevistas para intentar generar algo de disposición al cambio. Luego viene un año entero de intervención en terapia de grupo, y después de todo eso, 18 meses de seguimiento para consolidar los cambios. Vamos, que no es una solución rápida, ni mucho menos. Lo interesante es ver el viaje completo que proponen. Los 7 módulos van de menos a más. Empiezan por algo tan básico como crear un clima de confianza. De ahí pasan a desmontar mitos sobre la violencia, a trabajar la empatía, a aprender a comunicarse sin agresividad, hasta llegar a cuestionar las creencias machistas más profundas. Y súper importante, a crear un plan personal para no recaer. Es un enfoque de 360 grados que va de lo más personal a lo más social. Bien, pues ahora giramos el foco. Vamos a ver el segundo pilar, el apoyo a las víctimas. Y aquí también hay un camino muy estructurado, un proceso que acompaña a la persona desde el momento de garantizar su seguridad más inmediata hasta ayudarla a reconstruir por completo una vida autónoma. Este modelo de 4 fases lo deja muy claro. Primero, se evalúa el riesgo y se crea un vínculo de confianza. El segundo paso es la estabilización y la seguridad, tanto física como emocional. El tercero, y esto es clave, es la terapia para poder procesar el trauma. Y el cuarto es la reconstrucción, volver a construir la propia identidad, las relaciones sociales, la independencia económica, en fin, la vida. Para que el concepto de plan de seguridad no suene a algo abstracto, aquí vemos ejemplos muy concretos. Hablamos de cosas como tener una palabra clave para pedir ayuda discretamente, o una bolsa de emergencia escondida con lo básico, papeles, llaves, algo de dinero, o una lista de teléfonos importantes. Son pasos prácticos, tangibles, que se preparan con las víctimas para minimizar el riesgo. Y en esa fase de terapia del trauma, a menudo se utilizan herramientas muy específicas, como el MDR. A ver, simplificándolo mucho, es un tipo de terapia que usa estímulos, como el movimiento de los ojos, para ayudar al cerebro a reprocesar los recuerdos traumáticos. El objetivo no es que se olviden, sino que dejen de tener esa carga emocional tan brutal que paraliza. Vale, y ahora una pregunta fundamental. ¿Cómo saben los y las profesionales si el peligro es alto, si es inminente?
Pues desde luego, no se fían de la intuición. Se usan herramientas de evaluación basadas en evidencia científica para tomar decisiones que, literalmente, pueden salvar vidas. Estas que vemos son dos de las más utilizadas en España, SARA y EPBR. Y ojo, que esto no es una simple lista de casillas para marcar sí o no. Son guías súper estructuradas que ayudan a los profesionales a analizar de forma metódica factores de riesgo muy concretos. Cosas como, ha habido amenazas serias, se ha saltado una orden de alejamiento, hay problemas de adicciones. Al poner todo esto sobre la mesa, de forma ordenada, la valoración del peligro real es muchísimo más objetiva. Y este punto es absolutamente crucial. El riesgo no es una foto fija, ¿vale? Es más bien como el pronóstico del tiempo. Cambia, es dinámico, una separación, que alguien pierda el trabajo, lo que sea, cualquier cambio en las circunstancias puede hacer que el peligro aumente o disminuya. Por eso, la evaluación no se hace una vez y ya está. Es un proceso que tiene que ser continuo. Muy bien, hemos visto cómo son los programas. Pero la gran pregunta es, ¿funcionan? Pues ahora vamos a ver qué dice la evidencia, los datos sobre su efectividad y sobre todo vamos a hablar de uno de los mayores problemas que tienen, las altísimas tasas de abandono. Y aquí nos topamos con uno de los mayores escollos, la verdad. La tasa de abandono en algunos de estos programas, fijaos, puede llegar hasta el 90%. Es que es una cifra, es demoledora. Significa que la inmensa mayoría no termina el proceso. Y claro, así es casi imposible que haya un cambio real. Pero atención a este dato, porque es la otra cara de la moneda. El programa Contexto, que como decíamos usa técnicas específicas como la entrevista motivacional para implicar a los participantes, tiene una tasa de abandono de solo el 12%. La diferencia es abismal, y esto lo que demuestra es que el cómo se diseña y se lleva a cabo el programa tiene un impacto directo y brutal en los resultados. Esta cita nos devuelve al principio, al desafío fundamental de trabajar con agresores. Hay que superar su negación. Es muy común que minimicen lo que ha pasado, que le echen la culpa a la víctima o que directamente lo nieguen. Y claro, asumir la responsabilidad es el primer paso, pero también el más difícil de todos. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de todo esto? Pues que las intervenciones aisladas, por buenas que sean, no son suficientes. El objetivo final, el de verdad, es conseguir una respuesta coordinada. Que psicólogos, servicios sociales, el sistema judicial, que todos trabajen como un único equipo, compartiendo información y con un objetivo común: proteger a las víctimas y evitar que la violencia se repita. Y después de este repaso, llegamos a una última reflexión, que va un paso más allá. Estos programas son fundamentales, porque tratan con individuos. Pero la pregunta que nos queda en el aire es más grande. ¿Qué hace falta para cambiar la cultura, las normas sociales, todo eso que en el fondo permite que esta violencia siga existiendo? Esa, quizá, es la pregunta más importante de todas. Gracias por habernos acompañado.